En la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, conocedores del impacto que tiene la osteoporosis en las fracturas por fragilidad como un problema de salud pública, hemos decidido organizar junto a una mesa de expertos nuestro curso internacional virtual. Estrategias actuales en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. La osteoporosis afecta a más de 200 millones de personas en el mundo. En el año 2010, el costo en atención y manejo de esta patología en México generó un gasto aproximado de 411 millones de dólares. Y para el 2020 esta cifra aumentó poco más del 42%. Con base en esto, nuestro evento tiene como objetivo esencial orientarnos a retomar los conocimientos necesarios para el mejor manejo de esta patología y sus secuelas. Realizar la prevención, abordaje, diagnóstico y tratamiento adecuado, mejorando la calidad de vida de nuestra población. Conocer la evidencia de primera mano es muy importante, pero compartir la experiencia de los profesores que nos acompañan es fundamental. Bienvenidos todos. En México, todos somos FEMECOT. Bienvenidos todos. Hola, buenas tardes a todos. Soy el doctor Darío Garín, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Bienvenidos a este curso internacional virtual, Estrategias actuales en el diagnóstico y manejo de la osteoporosis. Vamos a iniciar con el módulo número 1. Este módulo nos va a hablar acerca de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. Tenemos 4 ponentes. Nuestro primer ponente será el doctor Juan José García Domínguez. Él nos hablará acerca de la epidemiología de la osteoporosis y la fractura por fragilidad. Doctor García Domínguez es especialista en ortopedia, tiene la subespecialidad en ortopedia pediátrica, es adscrito al Hospital de la Niñez Oaxaqueña y su práctica privada la lleva a cabo en la ciudad de Ocotlán, de Morelos, Oaxaca. Posteriormente tendremos el gusto de tener al doctor Juan Rafael Castro Alonso. Él hablará acerca del tema Revisemos juntos la osteopatología de la osteoporosis. Él es médico ortopedista, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y actualmente practica su práctica privada e institucional en la ciudad de Oaxaca, de Juárez, Oaxaca. Posteriormente tenemos el honor de tener al doctor José Máximo Acevedo. Él nos hablará acerca de la fractura por fragilidad y consolidación en el hueso osteoporótico. Él es médico especialista en ortopedia, él tiene su especialidad en artroscopía, es jefe del Departamento de Ortopedia y Traumatología del Sanatorio San Francisco de Asís, en Guadalajara, Jalisco. Es presidente de la Fundación FEMECOT y es expresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia. Y el cuarto ponente de este módulo será el doctor Roberto Enrique López Cervantes, que es el organizador de este curso. Él nos hablará acerca de los medicamentos para la osteoporosis y la consolidación de las fracturas. Él es cirujano ortopedista de la Clínica de Fracturas por Osteoporosis en Guadalajara, Jalisco. Él tiene un fellowship en hombro, codo y fracturas por fragilidad. Tiene una maestría en bioética y es coordinador nacional del módulo por fracturas por fragilidad y osteoporosis de la FEMECOT. Además, es miembro de la mesa directiva del Colegio de Ortopedia de Jalisco y es secretario general de la Asociación Médica de Metabolismo Óseo y Mineral. Bienvenidos todos. Por favor, les pido que las preguntas las pongan en el chat. Las estaremos contestando al terminar las 4 charlas. Bienvenidos y empecemos.
Buenas tardes a todos. Soy el doctor Juan José García Domínguez, miembro del Colegio Oaxaqueño de Cirujanos Ortopedistas. Agradezco a FEMECOD y al comité organizador la oportunidad de estar aquí y declaro no tener ningún conflicto de interés para participar en este evento. Hablar de epidemiología puede parecer aburrido. Normalmente son datos, gráficas, proyecciones. Sin embargo, precisamente el estudio de la dinámica de las enfermedades en una población, de su distribución y frecuencia, nos permite implementar con más eficiencia acciones de salud dirigidas a la atención de las mismas. La osteoporosis es la enfermedad ósea más frecuente, caracterizada por masa ósea baja y deterioro de la microarquitectura del hueso, con el consecuente aumento de la fragilidad ósea y una mayor susceptibilidad a las fracturas. Se estima que las fracturas por fragilidad afectan a 1 de cada 3 mujeres y a 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años en el mundo. De acuerdo a reportes de la International Osteoporosis Foundation, alrededor de 200 millones de personas en el mundo padecen osteoporosis y se prevé que para el año 2050 la incidencia de fracturas de cadera aumente 240% en mujeres y 320% en hombres. El número de fracturas de cadera en el mundo pasará de 1.7 millones en 1990 a 6.3 millones en 2050. En general, en el mundo, la osteoporosis es una enfermedad altamente infradiagnosticada. Quiero mostrarles este breve resumen de los reportes de atención de unidades médicas de alta especialidad a lo largo del país para el año 2018. Aquí vemos los principales procedimientos quirúrgicos realizados. De igual forma, podemos ver los principales motivos de egreso hospitalario en el mismo periodo. Y por último, observamos los principales motivos de consulta externa. Y llama la atención cómo en ninguna de las 3 diapositivas aparece el diagnóstico de osteopenia u osteoporosis. Ahora veamos estos otros resultados. De junio del 2009 a junio del 2010 se realizó en la Ciudad de México un estudio con 1.431 pacientes a quienes se les realizó DEXA central. El grupo estuvo conformado por 258 hombres y 1.173 mujeres. Los resultados podemos apreciarlos en la gráfica, con un 40% dentro de lo normal, osteopenia en 42% y osteoporosis en 18%, a pesar de tratarse de personas laboralmente activas. Tenemos este otro estudio del año 2016, en el cual se estima que la prevalencia de osteoporosis en columna es de 16 y 6% y en cadera de 17 y 9% para mujeres y hombres respectivamente, en tanto que el riesgo de fractura a lo largo de la vida es de 8.5% en mujeres y 3.8% en hombres. América Latina, y como ejemplo les muestro 2 países, se encuentra inmersa en el fenómeno poblacional de la transición demográfica y epidemiológica, con descenso en las tasas de mortalidad, aumento en la esperanza de vida y consecuente aumento de las enfermedades crónico-degenerativas. La osteoporosis y las fracturas por fragilidad se perfilan como una de las causas de morbilidad de mayor impacto en el sector salud debido a la mortalidad asociada, sus altos costos y el deterioro en la calidad de vida. Nuestro país, por supuesto, no es la excepción y de acuerdo con datos publicados por el Consejo Nacional de Población, mientras que el monto estimado de población para 2016 fue de 122.7 millones, para 2030 se espera que lleguemos a 138.1 y en 2050 a 148.2 millones, con un porcentaje de mujeres ligeramente arriba del 51%. En la gráfica podemos observar el estrechamiento de la base de la población, esto es menos población infantil y el aumento importante de la población de 45 y más años. También podemos observar de manera más notoria a partir del año 2050 el aumento de mujeres mayores de 65 años, lo cual evidentemente tendrá implicaciones sociales y por supuesto en el área de la salud. Esta situación no será igual para todas las entidades de nuestro país, pero por poner un ejemplo, la Ciudad de México tendrá un 24.8% de población por arriba de los 65 años.
De igual forma, la esperanza de vida para el final de este periodo, en promedio para ambos sexos, se estima alrededor de los 80 años, y la mediana de población será de 38 años, mientras que en el 2016 era de 11 años menos. ¿Y qué importancia tienen estos cambios? Pues nada más y nada menos que la fragilidad ósea está asociada con un elevado número de casos de fracturas en pacientes mayores de 50 años. En nuestro país, por ejemplo, de acuerdo al estudio Lagos, se estima que la prevalencia de masa ósea reducida y osteoporosis en varones es entre 39 y 44% en columna y cadera respectivamente, y para mujeres de 59% en ambas regiones. La fractura vertebral por fragilidad parece ser la más frecuente. En Estados Unidos se reportan más o menos 550,000 casos por año. Sin embargo, también es la menos diagnosticada, y solo entre un 25 a 30% de las fracturas diagnosticadas por rayos X son diagnosticadas clínicamente. Se trata pues de una lesión de consideración no solo por su alto número, también por las implicaciones clínicas y funcionales para el paciente. Muchas de estas fracturas ocurren realizando actividades cotidianas como jalar o empujar algún objeto o simplemente agacharse a levantar algo del suelo. Las fracturas alrededor de la muñeca ocupan el segundo sitio en frecuencia de las fracturas por fragilidad. La mayoría ocurre por caídas del propio plano de sustentación y se diagnostican clínicamente. La inmensa mayoría recibe tratamiento, pero cerca de un 25% de los pacientes reportan resultados funcionales pobres al año de la lesión. Las fracturas de cadera, a pesar de no ser las más frecuentes, son las que presentan una mayor repercusión para el paciente, la familia, los servicios de salud y la sociedad en general. Comparto a ustedes unos datos por demás interesantes. Por causas poco conocidas, la mortalidad hospitalaria por fractura de cadera y vertebral es el doble en varones que en mujeres. Y la mortalidad al año de la fractura también es mayor en hombres con respecto a mujeres. De igual forma, después de una fractura de bajo trauma, el riesgo relativo de sufrir otra fractura también es mayor en varones. Y por si fuera poco, la probabilidad de ser estudiado o tratado por osteoporosis después de una fractura de cadera es mucho menor en varones que en las mujeres. En general, después de una fractura de cadera, el 50% de los pacientes quedan permanentemente discapacitados. El 40% no podrá caminar de forma independiente y más del 60% requerirá de asistencia durante más de un año. Independientemente del tipo de fractura y las consecuencias en la salud del paciente, cualquier fractura por fragilidad es un marcador para la presentación de nuevas fracturas. Como podemos darnos cuenta en este breve repaso de la epidemiología, hay mucho trabajo por hacer. Primero que nada, tener en mente el diagnóstico de osteoporosis, sobre todo en presencia de una fractura por fragilidad. Sabemos que el pico de masa ósea en hombres y mujeres se alcanza alrededor de los 25 años y que está determinado por factores no modificables y modificables. Sabemos también que para mantener esta masa ósea a lo largo de la vida, es muy importante una sana alimentación y realizar actividad física cotidianamente. De igual forma, conocemos el impacto altamente positivo de los programas de prevención de caídas dirigidos a pacientes mayores de 50 años para ayudar a prevenir fracturas por fragilidad. Aquí les dejo unos datos para recordar. La osteoporosis es una enfermedad con alta prevalencia en nuestro país y la baja densidad mineral ósea está íntimamente asociada a las fracturas por fragilidad. Los pacientes mayores de 50 años son los más propensos a este tipo de fracturas y en nuestro país y el mundo en general nos enfrentamos a un proceso de envejecimiento social. Invito a todos a mejorar nuestros registros y tener en mente el diagnóstico de osteoporosis siempre que veamos un paciente con una probable fractura por fragilidad. Fomentar los hábitos de vida saludables entre nuestros pacientes como una estrategia eficaz de bajo costo en el mantenimiento de una adecuada masa ósea y en la prevención de caídas que puedan provocar una fractura por fragilidad.
Cierro con este interesante concepto y agradezco a todos por su atención. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Juan Rafael Castro Alonso. Soy médico ortopedista de la ciudad de Oaxaca, en México. Antes que nada, un agradecimiento muy grande a los organizadores de este curso internacional, las estrategias actuales en diagnóstico y manejo de osteoporosis. En este momento vamos a revisar juntos la fisiopatología de la osteoporosis. La fisiopatología en esta enfermedad es un tema bastante amplio. Sin embargo, creo que es posible con una idea muy general llegar a comprender la manera en la que funciona y la manera en la cual se va presentando a lo largo de la vida hasta llegar a un punto donde necesitamos intervenir de manera incluso quirúrgica. Vamos a entender a la osteoporosis como una enfermedad sistémica y esta a su vez está compuesta por tres pilares importantes que son la disminución de la masa ósea, el deterioro de la microarquitectura, el aumento de la fragilidad ósea, y estas tres gradualmente van aumentando el riesgo de presentar una fractura por fragilidad. A lo largo de la vida, la mineralidad ósea va a cambiar. Durante los primeros años de la vida, esta va a aumentar de manera rápida hasta llegar entre los años 20 y 30 a un pico máximo. Una vez que llegamos al pico máximo, se establece y posteriormente empieza a disminuir con el paso del tiempo hasta el final de nuestra vida. Las mujeres tienen una desventaja entre los 45 y los 60 años, que es una disminución importante de algunas hormonas, lo cual conlleva a que vayan perdiendo de manera gradual esta mineralidad que posteriormente las pone en mayor riesgo de presentar alguna fractura por fragilidad durante la vejez. La osteoporosis no se presenta por sí sola. Es una enfermedad que tiene muchas aristas y tiene muchas caras. Es una enfermedad que tiene su origen en distintos factores, algunos de ellos genéticos, que son inevitables, algunos alimenticios, algunos son secundarios a algunas enfermedades gastrointestinales, algunas enfermedades endócrinas y metabólicas, enfermedades renales, el consumo de algunos medicamentos, la actividad física y algunas enfermedades inflamatorias sistémicas que alteran directamente la mineralización del hueso. El hueso no es una estructura inerte, es una estructura que está constantemente cambiando. Sus funciones principales y más reconocidas son el soporte y la protección, pero también interviene en la homeostasis del calcio y el fósforo. Estas funciones dentro de la homeostasis del cuerpo está llevada a cabo mediante un proceso que es continuo, es constante y se lleva a cabo durante toda la vida. Y esto es la remodelación ósea, mediante la cual el hueso es destruido y formado nuevamente. Y este escenario está llevado a cabo por tres estrellas principales, que es el osteoblasto, el osteoclasto y el osteocito. Estas células van a estar ligadas entre sí a través de tres sustancias que son las más importantes en este trayecto o en este funcionamiento, que es la osteoprotegerina, el RANK ligando y los receptores para el RANK. En este esquema vamos a ver una línea de tiempo en la cual vamos viendo cómo se van activando e inhibiendo el funcionamiento de ellas mismas. La presencia de algunas sustancias como la vitamina D, la paratormona, los factores de estimulación para colonias del macrófago, las interleucinas y los factores de necrosis tumoral van a estimular al osteoblasto para que presente los RANK ligando, quienes a su vez, al unirse a los receptores RANK en los osteoclastos inactivos, van a iniciar el proceso de actividad de resorción. Una vez terminada la resorción, el osteoclasto va a sufrir una apoptosis, los macrófagos de la superficie del hueso van a actuar y las interleucinas que se liberen de ese proceso
van a activar nuevamente a la osteona para que se genere nuevo hueso. Eso es el proceso de remodelación. Hay una sustancia llamada osteoprotegerina que no es nueva, pero es de reciente descubrimiento, que a su vez es presentada por el osteoblasto y funciona como un regulador de la activación de los osteoclastos. Cualquier alteración o cualquier enfermedad que interrumpa o afecte alguna de estas comunicaciones va a tener una repercusión en la remodelación del hueso, generando cambios en el balance del mismo, generalmente desencadenando procesos de osteoporosis. Existen dos situaciones que se ha notado y es muy frecuente en la consulta, que están directamente relacionadas a la osteoporosis en los pacientes que nos llegan a ver al consultorio. El primero de ellos es el relacionado a la mecanobiología del hueso, y esta es la capacidad que tiene el hueso de responder a estímulos mecánicos como la compresión y la tensión, a la actividad muscular, al trabajo físico. Esto es a través de modelado y adaptado del mismo hueso, es decir, el hueso se acopla a las necesidades de cada persona. Sabiendo que existe este proceso, podemos saber que si nosotros estimulamos esta respuesta del hueso durante los primeros años de la vida y tratamos de alcanzar la mayor cantidad de mineralidad ósea en el pico de la masa ósea de la adolescencia, esto podría acarrear a que durante los años venideros la disminución gradual de esta mineralidad ósea sea tan lenta o nos dé el tiempo suficiente para que en ningún momento disminuyamos a niveles riesgosos como para presentar una fractura por fragilidad. La segunda situación que es muy importante y que se ve muy seguido en la consulta en relación a la osteoporosis son los estados de la perimenopausia. Sabemos que durante esta etapa los estrógenos en la mujer disminuyen de manera importante y estos estrógenos tienen ciertas características protectoras para la disminución de la mineralidad. Y esto es porque, por un lado, limitan la expresión del RANK ligando, por otro, inhibe a los receptores del RANK por parte de los osteoclastos, estimula a los osteoblastos para que produzcan más osteoprotegerina y por sí solos disminuyen estados inflamatorios sistémicos, principalmente la interleucina 1 y la interleucina 6. Con esta información podemos entender que, comprendiendo de manera general el funcionamiento del hueso, podemos saber que si nosotros actuamos en ciertas partes de la evolución de la enfermedad, podemos tener una repercusión significativa para el desarrollo de la enfermedad en beneficio de nuestro paciente, evitando las complicaciones que se pueden llegar a dar, por ejemplo, las fracturas por fragilidad, que a la larga pueden poner en riesgo la vida de la misma persona. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy pronto nos estaremos viendo en la ciudad de Oaxaca. Muy buenas tardes. Agradecido con la invitación por los organizadores, especialmente con el doctor Roberto López por su entusiasmo. Me voy a permitir hablar acerca de las fracturas por fragilidad y la consolidación en la osteoporosis. Cuando hablamos de fracturas por fragilidad o pensamos en ellas, generalmente nos orientamos hacia el desequilibrio que hay entre la producción y la destrucción de hueso o reabsorción de hueso, y que lleva a unos cambios en la arquitectura, en la microarquitectura del hueso, que nos lleva hacia una fragilidad ósea y que cuando se combina con un trauma banal, entonces estaremos ante la consecuencia lógica de una fractura por fragilidad. Sin embargo, hay
una fragilidad que muchas veces no tomamos en cuenta, y es el síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad es un problema de salud de la gente mayor que está ligado al envejecimiento, al estilo de vida de las mismas personas y especialmente al estado de salud que los lleva a una discapacidad, que puede ser mayor o menor, pero que siempre va acompañada de un mayor riesgo de mortalidad o de hospitalizaciones, necesitando de cuidados a largo plazo y un mayor gasto en salud. El síndrome de fragilidad se define como un síndrome biológico asociado a la edad caracterizado por el descenso en la reserva biológica y resistencia al estrés debido al declinar de varios sistemas fisiológicos, colocando al individuo en especial riesgo ante la presencia del mínimo factor estresante y está relacionado con la aparición de una serie de eventos desfavorables como son la discapacidad, la hospitalización y finalmente la muerte. La gráfica de trayectoria en salud que ya todos conocen, que fue publicada por Ferrucci hace casi 20 años, nos muestra cómo en el síndrome de fragilidad la pérdida de condiciones va haciendo que el paciente caiga más rápido en el problema de la discapacidad y al final en la muerte. Podemos ver qué grado de fragilidad tiene nuestro paciente en esta tabla, que es una tabla simplificada de la escala de Frey para fragilidad. Aquí pueden ustedes ver que son 9 puntos y que desde el primero tenemos un paciente relativamente sano, solamente con los cambios del envejecimiento, hasta un enfermo en estado terminal. Todos estos grados nos marcan en qué posibilidades está el paciente de caer en una lesión o en un problema de discapacidad. Los primeros 3 grados, con un mejor o un manejo adecuado, el paciente tendrá una vida relativamente fácil, estable y simple. Sin embargo, ya a partir del 6º grado, el paciente estará en un riesgo mayor. ¿Y qué tiene que ver esto con la consolidación? Bueno, pues todos ustedes recuerdan los estados de la consolidación, los grados de consolidación clínica y radiológica y biológica que podemos encontrar cuando ocurre una fractura. ¿Cómo afecta la edad y la consecuente pérdida de estructura ósea a la consolidación? Bueno, pues esto depende básicamente de 2 cosas, la separación que existe entre los fragmentos óseos y de la reacción biológica, de la reacción celular a las deformaciones que sufre esta fractura, la cual está influenciada por las fuerzas de torsión, de flexión, por la compresión axial o al contrario, la distracción y por la arquitectura propia de la fractura. En la primera etapa de la consolidación, no hay mucha diferencia con los pacientes con osteoporosis. Sin embargo, ahí inicia el problema, porque en los pacientes con envejecimiento y con pérdida de la arquitectura ósea, suceden todos estos eventos que al final afectan a la angiogénesis en forma agresiva, de tal manera que tenemos una menor angiogénesis. Y esta menor angiogénesis nos va a llevar a una serie de eventos en los que todo se traduce en una disminución de la producción de callo y una disminución en la diferenciación condral y fibroblástica, esquematizado con todos estos pasos. En la tercera etapa de la consolidación, el problema básico es que hay una mineralización inadecuada, que los mecanorreceptores no se han desarrollado correctamente y se forma el fibrocartílago sin llegar a la consolidación completa con la formación de callo maduro. En la cuarta etapa de
consolidación, tenemos ya en la etapa de la remodelación un desequilibrio entre osteoblastos y osteoclastos que nos da una remodelación anormal. Traduciéndose esto entonces en un retardo que especialmente se ve marcado en la fase media, en la formación del callo blando, especialmente en esta etapa, obviamente consecuencia de una angiogénesis anormal y posteriormente de un callo que no se ha mineralizado ni remodelado adecuadamente. El doctor Yanudis hizo una revisión muy exhaustiva de este proceso en los pacientes con osteoporosis y ha publicado este artículo que es muy interesante, en el que se dan todas las conclusiones de lo que sucede durante la consolidación en osteoporosis. Podemos ver que cada autor tiene conclusiones diferentes, pero que al final convergen en un problema básico, que son los siguientes. Hay todo consecuencia de una angiogénesis anormal, hay una menor formación de callo, con fibras de colágeno desorganizadas, con una fase prolongada de consolidación endocondral y menor densidad mineral ósea, que se traduce también en una menor resistencia a las fuerzas de flexión y torsión y un remodelado anormal con aumento de los osteoclastos. Esta es una fotografía microscópica de un callo óseo a las 6 semanas, en el que se puede observar en un callo normal y un callo formado en un paciente con una osteoporosis. Aquí podemos ver toda la desorganización de las fibras de colágeno y obviamente no hay una organización del callo. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues básicamente a 3 cosas. Primero, el callo no está bien formado o hay una menor o una disminución de la formación de callo con una mineralización inadecuada que lleva a una alteración en las propiedades biomecánicas del callo. Y entonces esto produce una falla mecánica en el hueso y obviamente en la fijación que se utiliza para ayudar a que consolide este hueso. Sin embargo, tenemos que considerar hasta dónde estas fallas son realmente biológicas o hasta dónde son fallas en la elección del tratamiento que son atribuibles al cirujano. Esto queda en la conciencia de cada uno para establecer qué es mejor para el paciente que vamos a tratar con una fractura osteoporótica. Muchas gracias por su atención. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este curso internacional de estrategias en el diagnóstico y manejo de osteoporosis. Vamos a hablar acerca de los medicamentos para la osteoporosis y su relación con la consolidación de las fracturas. Yo soy el doctor Roberto López Cervantes y vamos a iniciar. Bueno, todos sabemos que después de una fractura por fragilidad, nuestro paciente tiene más riesgo de tener una segunda fractura. A esto se le llama riesgo inminente de fractura. Estos primeros 2 años después de la primera fractura por fragilidad, en donde el riesgo es de 3 a 12 veces mayor. Y para esto hay que hacer algo que se llama prevención secundaria. Pero en México, solamente el 20% de los pacientes con una fractura de cadera reciben prevención secundaria. Y aquí tenemos de mejor manera ejemplificado esto, donde estos primeros 2 años, el riesgo de tener una segunda fractura es mucho mayor. Tenemos un elevado riesgo de caídas, la densidad ósea está más deteriorada por incluso el reposo que guardamos después de la fractura, ¿sí? Y vemos cómo después de estos 6 meses va disminuyendo un poco hasta los 2 años agarrar otra vez una curva más plana. Para esto hay que hacer algo que se llama prevención secundaria de fracturas.
normalmente a través de una unidad coordinadora de fracturas, para disminuir este 10 a 20% de pacientes que van a presentar una fractura en los siguientes 2 años. ¿Sí? ¿Qué tanto podemos prevenir? Un 80% de las fracturas vertebrales, un 50% de las fracturas de cadera y un 25% de las otras fracturas por fragilidad, como es el radio distal o el húmero proximal. Para esto vamos a dar un tratamiento integral, dentro del cual hay que dar un tratamiento farmacológico. Aquí tenemos varias familias de medicamentos, desde los suplementos como la vitamina D, el calcio, los medicamentos antirresortivos, que son el grupo más grande, están los bifosfonatos, el denosumab, la calcitonina, los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, tenemos los anabólicos, como el ranulato de estroncio, que está actualmente en desuso, y la paratormona, los análogos de la paratormona como la teriparatida, así como medicamentos como el romosozumab, que tienen efecto antirresortivo y anabólico. Pero hay que saber cuándo lo podemos iniciar. Podemos afectar la consolidación de la fractura con estos medicamentos, pueden incluso llegar a provocar el fallo de mi implante, se va a integrar mi prótesis, ¿sí? Son las preguntas que nos hacemos todos e incluso nuestros pacientes nos llegan a hacer. Aquí hay que saber que son seguros y que podemos darlos desde el inicio. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a ver un poquito cómo se consolida la fractura. Todos sabemos esta información, por lo que no voy a ahondar. Lo que sí vamos a ver es que los bifosfonatos van a inhibir la actividad resortiva del osteoclasto y las vías enzimáticas, produciendo su apoptosis, retrasando la remodelación del callo. Con esto, ¿qué fase de la consolidación va a afectar? La cuarta fase de la consolidación, donde tenemos nada más el remodelamiento de la fractura. Aquí tenemos este estudio en sus metaanálisis en 2.888 pacientes, donde se utilizó alendronato, ácido solendrónico, risendronato y etindronato, administrados en los primeros 3 meses después de la fractura, donde no se vio ninguna diferencia en el callo, ninguna diferencia en la velocidad de consolidación, ni tampoco en las tasas de no unión. Pero sí se vio una mejora significativa en la densidad mineral ósea al año de los pacientes tratados con este medicamento. Entonces cumplió su función sin alterarnos el periodo de la consolidación. Aquí tenemos este otro estudio donde nos dice también, es una revisión sistemática, donde nos dice que los bifosfonatos no afectan los resultados clínicos ni la tasa de consolidación de la fractura. El ácido solendrónico, que es el único bifosfonato intravenoso con el que se dispone, le tenemos todavía un poquito más de miedo, ¿sí? De hecho, la indicación en su tarjeta técnica dice que no hay que aplicarlo las primeras 2 semanas, hay que aplicarlo 2 semanas después de la fractura. Aquí podemos ver en este estudio donde pacientes se lo aplicaron a la semana, al mes o a la semana tratados con hemiartroplastía o osteosíntesis, y se vio que no hay diferencias radiográficas en la consolidación en los grupos 1 y 2. La densidad mineral ósea al año fue igual en los 3 grupos, ¿sí? Y hubo una mejoría en todos los grupos de la densidad mineral ósea en comparación con un año previo. Entonces, hay que darlo. ¿Cuándo lo podemos dar? Desde el inicio, ¿sí? Incluso si el paciente sabemos que lo vamos a perder saliendo del hospital, podemos aplicarlo desde el medio hospitalario, antes de que se vaya de alta el paciente. Otros medicamentos antirresortivos son los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, donde producen una aparente mejor mineralización del callo por los receptores de estrógenos que el hueso tiene per se. Estos van a actuar en la tercera fase de consolidación, aunque de estos no tenemos ninguna evidencia de que ni mejoren la consolidación, ni tampoco de que vaya en detrimento de ella. El denosumab, que es uno de los antirresortivos más potentes que tenemos actualmente, tenemos que inhibe el RANK ligando del osteoclasto, inhibiendo el osteoclasto por completo, retrasando la remodelación del callo. Entonces, igual, ¿en qué fase va a actuar? En la cuarta fase. Aquí tenemos este estudio que se hizo en casi 8,000 mujeres con fracturas no vertebrales, en las cuales 3.800 recibieron placebo y 3.800 denosumab. Y no se vio
mayor índice de complicaciones, incluso hubo menos complicaciones en el grupo tratado con denosumab que con el grupo placebo en cuanto a la unión de las fracturas. Y aquí nos lo corroboran con su conclusión, donde no afecta la unión de la fractura, ni la retrasa. En cuanto a los medicamentos anabólicos como la teriparatida, que es un osteoformador, lo que va a hacer varias cosas. Inhibe la apoptosis del osteoblasto, estimula la angiogénesis, prolifera los condrocitos, entonces esto nos va a afectar sobre todo en la segunda fase de la fractura, va a estimular el remodelado óseo sin reabsorción, entonces nos va a formar mayor callo óseo. Entonces afecta las 3 fases de la consolidación. En este medicamento sí se ha visto que hay diferencia en cuanto a la consolidación de las fracturas. En esta revisión sistemática y metaanálisis nos dice que aumenta la velocidad de unión de las fracturas, ¿sí? Pero no cambia de manera significativa la tasa de unión. Entonces, esto sí, pueden pegar más rápido los que van a pegar, pero las fracturas que no van a consolidar, con o sin denosumab, con o sin teriparatida, no va a haber diferencia, al menos estadísticamente, significativa. Aquí tenemos este otro artículo, que es otra revisión sistemática, donde nos podemos hacer contestar 3 preguntas. La primera, ¿se ayuda a disminuir el tiempo de consolidación? Ya vimos que sí. Lo único es que no se tiene ni dosis ni duración de tratamiento estandarizado para esto. La segunda es si es de utilidad para el tratamiento de las no uniones. Puede ser de utilidad, mas se dispone de poca evidencia para esto. Hay que seguir el protocolo vigente para la no unión. Solo se tiene de evidencia estos distintos casos que hay en la bibliografía. Entonces, creo yo, no hay suficiente evidencia para su uso en este aspecto. Donde sí es en la consolidación de las fracturas atípicas, donde ahí incluso se recomienda el uso posterior a una fractura atípica femoral, donde nos va a reducir el tiempo y nos va a aumentar la tasa de consolidación. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que la prevención secundaria del paciente con riesgo inminente de fractura debe iniciarse lo más pronto posible, que es seguro dar antirresortivos después de una fractura. El dar prevención secundaria no ayuda a que consolide la fractura, pero sí me ayuda a prevenir una segunda fractura. Y que la teriparatida es efectiva reduciendo el tiempo para la consolidación o en el manejo de las fracturas atípicas. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de regreso. Muchas gracias a nuestros ponentes, doctor Juan José García, al doctor Rafael Castro, al doctor Roberto López y al doctor Máximo Gómez. Muchas gracias por sus pláticas, excelentes charlas, muy ilustrativas. Vamos a empezar con algunas preguntas. Primero que nada, Juan José, te preguntaría, bueno, lo mencionaste muy bien, con muy buena estadística en México, la prevalencia que tenemos de esta enfermedad, que cada vez es más frecuente. Me gustaría preguntarte si para ti, a tu criterio, ¿cuál es la fractura que más carga económica trae para nuestros pacientes? Muchas gracias, Darío. Buenas tardes a todos. Pues de hecho, la fractura de cadera es la que no solamente tiene más carga económica, también tiene una gran carga social y familiar, porque ya lo veíamos en la charla, el paciente no solo es el costo de su atención médica, la cirugía, hospitalización, sino muchos de ellos quedan discapacitados de forma permanente. Entonces, es la carga familiar de atender a un paciente que ya no puede caminar, que ya no puede valerse por sí mismo. La fractura de cadera es altamente impactante en los servicios de salud, en la sociedad y en la familia. Yo diría que es de la más grave de todas y además pues es la que conlleva una mayor mortalidad de las fracturas por fragilidad. Sí, yo creo que todos estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que las fracturas de cadera
son las que más carga económica y bueno, las que más mortalidad, como tú lo mencionaste, y a veces son las más difíciles de tratar, ¿no? Depende de esa localización de la fractura. Bueno, ahora preguntaría, Rafael, hablaste de las intervenciones para la prevención. ¿Puedes hablar un poquito de cómo hacerlo en esas tres etapas de la vida, lo que es la pubertad, en la posmenopausia, perimenopausia y en los pacientes en la senectud? ¿Qué tal, doctor? Con mucho gusto. Es algo que me apasiona realmente. Por eso siempre he considerado muy importante conocer la manera en la que se va formando y desarrollando la enfermedad, porque creo que el punto, el punto principal en el que podemos intervenir, lejos de ver a los pacientes de tercera edad, creo que si podemos hacer la incidencia en las edades tempranas, en la niñez y en la adolescencia, creo que es lo ideal. Las tres etapas de las que yo hablaba es la infancia y la adolescencia, esa es la primera, en donde gracias a esta propiedad de respuesta que tiene el hueso, podemos darle esta cultura a la juventud de una nutrición adecuada, de hacer un ejercicio adecuado de acuerdo a sus capacidades físicas. De esta manera vamos a tratar de alcanzar el pico máximo de masa ósea en la edad que corresponde. Y de esta manera, si llegamos a este pico, si lo podemos alcanzar y este pico de masa es muy alto, a lo largo de la vida, en teoría no vamos a tener ningún problema. Segundo punto, durante la perimenopausia. Es muy común en este país, y yo creo que también en nuestros compañeros de América Latina, que no se atienda adecuadamente el tema hormonal de las mujeres. Es decir, pues toca padecer los bochornos, toca que se caiga el pelo, toca que cambie la piel, pero nadie tiene esta cultura de acudir al médico, al ginecólogo, al especialista o al endocrinólogo incluso, para que pueda suplementar estas carencias que empieza a haber en las mujeres en esta etapa, o a las mujeres que tienen alguna situación de deprivación hormonal temprana. Entonces, ese es el segundo punto. A lo mejor a mí como ortopedista esa parte no estoy tan ahí metido, pero pues es darle este consejo al paciente. ¿Sabe qué, señora? Vaya con su médico va a empezar a atender esto y obviamente esto va a repercutir en las últimas etapas de la vida. Y la tercera etapa, que es donde ya intervenimos de una manera activa nosotros, es en la senectud. Por supuesto, yo soy cirujano, a mí me encanta operar, pero la idea es nunca llegar a eso, porque como dijo el doctor Juan José, como dijeron los compañeros ahorita en el módulo, pues esto se va desarrollando y son muchas complicaciones si llegamos a ese punto. Entonces, la tercera parte donde podemos nosotros incidir es en esta cultura de prevenir caídas, de nutrir al anciano, de promover el ejercicio en los pacientes adultos mayores. Creo que si podemos hacer una buena prevención en estas tres principales etapas de la vida, creo que podemos evitar esta enfermedad que es una pandemia real y que no la estamos volteando a ver. Gracias, Rafael. Gracias. A tu criterio, ¿quién? Te voy a hacer otra pregunta rapidita. Bueno, se la voy a hacer a los cuatro. ¿Quién creen que debe tratar la osteoporosis? ¿El ortopedista, el ginecólogo, el endocrinólogo, el médico general? ¿Qué opinan ustedes? A ver, Rafael, empezamos contigo. Sale. Yo creo que es nuestra responsabilidad. Si estamos metiendo las manos en alguna complicación de la enfermedad, por supuesto que podemos entrenar nuestro conocimiento para poder atenderlo desde el principio. Y a lo mejor más adelante en el trayecto de este congreso, vamos a llegar a la conclusión que en realidad no podemos acaparar la enfermedad como especialidad, sino creo que debemos trabajar varias especialidades juntas al mismo tiempo sobre el mismo paciente, todo en virtud de una adecuada evolución y del beneficio del paciente. Creo que ese es mi punto de vista. No sé, mis compañeros. Max, tú, buenas tardes, ¿tú qué opinas? Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a todos. Mira, como yo considero que este es un problema de salud pública, deberíamos tener un programa nacional de prevención y de tratamiento, y no debería ser un problema exclusivamente de un especialista, sino de que tanto el médico general actúe en su nivel como nosotros en el nuestro, tanto haciendo prevención
primaria como secundaria, de acuerdo al momento en que captamos al paciente. Perfecto, gracias Max, excelente respuesta. Beto, ¿qué opinas? Hola, buenas tardes a todos. Pues realmente voy igual que el doctor Max, el doctor Rafael, donde creo que cada uno tiene su granito de arena en aportar para el tratamiento de la osteoporosis y en el paciente con fracturas por fragilidad, ¿no? Desde el médico general, médico familiar, para su prevención y diagnóstico oportuno, diagnóstico primario. A nosotros nos toca mucho esa parte del diagnóstico o prevención secundaria. Ya se fracturó una vez, pues bueno, que no se vuelva a fracturar, ¿sí? Si yo no tengo el conocimiento a lo mejor para darle el tratamiento completo o tiene un proceso reumatológico, endocrinológico, lo mando con el especialista correspondiente, ¿sí? Pero al menos le doy el awareness al paciente de, cuidado, tenemos este problema, hay que tratarlo, porque si no, podemos llegar a esto, ¿no? Entonces, creo que es equipo completo, ¿no? Interdisciplinario. José, ¿tú qué opinas? ¿También? ¿Que todos, algo multidisciplinario o nada más nosotros? Pues mira, podríamos decir que tratándose de una enfermedad del hueso, pues tendría que ver el ortopedista, pero en realidad la osteoporosis es una enfermedad, ya lo veíamos, multifactorial, y por lo tanto su tratamiento pues también debe ser a través de varias especialidades que abarquen todos esos factores que presenta el paciente. Si el paciente tiene problemas endocrinológicos, pues lo tendrá que ver el endocrinólogo. El problema es que a veces no vemos esos factores y yo creo que tal vez si nos fuéramos un poco más acuciosos en la historia clínica de nuestro paciente a la hora de hacerla, ahí podríamos encontrar varios puntos hacia dónde deberíamos dirigirnos. Pero sí creo que debe ser multidisciplinario. Ok, perfecto. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Sí, esto debe ser de varios especialistas, no nada más de nosotros. Max, por aquí te tengo una pregunta. Excelente charla, digo, muy ilustrativa. Esa falla biológica, una pregunta acerca de esa falla biológica. ¿Existe alguna ayuda para ayudar a esa falla biológica de la consolidación? ¿Tú nos podrías recomendar algo para ayudar en esa falla, en esa angiogénesis alterada, etcétera? Ya sea alguna terapia con medicamento o alguna terapia física, etcétera, ¿no? Bueno, aunque no hay evidencia de una diferencia al final, en el resultado final de una fractura por osteoporosis, con una fractura en un hueso común, de que haya mayor desarrollo de pseudoartrosis o de retardos de consolidación, sí hay la evidencia histoquímica de que esto sucede. Y ya en su plática Roberto habló de cómo influye que el TENS es el que ha demostrado una mayor eficiencia en la estimulación de esta angiogénesis, que es aparentemente el problema básico para la consolidación en la osteoporosis. Entonces, una es la elección del método correcto de tratamiento. Si vamos a tratar no quirúrgicamente, estabilizar por medios externos esa fractura, y si lo vamos a tratar quirúrgicamente, garantizarle al paciente la posibilidad de que esa fractura consolide mediante una buena elección, ¿sí? Si vamos a buscar la consolidación biológica. Y químicamente, pues aparentemente el teriparatide es el que mejor actúa en estos casos. Oye, Max, ¿y qué piensas del ultrasonido de baja frecuencia para la consolidación? Digo, hay algunos artículos que dicen que sí aumenta la consolidación, etcétera. No sé si... Bueno, antes había un aparato que lo usábamos en México. No sé si tú tuviste... Me imagino que sí lo usaste alguna vez. ¿Tienes alguna opinión acerca del ultrasonido? Bueno, el ultrasonido tiene dos filos. Es un arma de dos filos. Aparentemente ayuda en algunos casos, pero en otros es muy nocivo también en el proceso de consolidación. Entonces, no es algo que de rutina sea aconsejable utilizar. Ok, gracias, Max. Beto, por aquí tengo una pregunta que es mía, es una pregunta personal. A mí me llegan pacientes muy comúnmente pacientes femeninas, ya mayores de 65 años, con su densitometría, donde tienen una osteopenia
y ya les iniciaron, el ginecólogo o algún otro médico les iniciaron los bifosfonatos. ¿Tú tienes algunas referencias para decir, a este paciente le voy a dar calcio con vitamina D nada más, le voy a dar bifosfonato o les voy a dar teriparatida, o cualquier otro, ¿no? No sé, ¿tú tienes algún parámetro que nos puedas orientar un poquito cómo manejar a esos pacientes? Sí, claro. Pues bueno, depende muchas veces no solo de la densidad mineral ósea, sino de la calidad de este hueso, ¿no? La microarquitectura que tenga, el resto de factores. Si esa paciente con osteopenia ya tuvo antes una fractura, ¿sí? Por fragilidad, que el 40% de las fracturas por fragilidad pasan en el paciente osteopénico. Entonces, ahí sí ya tenemos una indicación para iniciar tratamiento, ¿sí? Hay incluso guías que vamos a hablar el día de mañana muy a fondo sobre esto, ¿no? Las guías para qué pacientes iniciarlo, cómo iniciarlo, qué tratamientos, qué opciones de tratamiento tenemos, ¿sí? Y también en base a objetivos, ¿no? Si yo quiero preparar a este paciente para a lo mejor una artroplastía o quiero llegar a cierto T-score, entonces vamos a iniciar cierto tipo de tratamiento dependiendo con teriparatida o con denosumab o con bifosfonatos, ¿no? Que son de los que más utilizamos, ¿sí? También algunas pacientes perimenopáusicas, el tratamiento hormonal está indicado. En algunos casos, yo no me meto ahí, sí los mando directo con el endocrinólogo o el ginecólogo, pero también está esa posibilidad. Y bueno, me imagino que a todos les indicas calcio y vitamina D, ¿verdad? También, sí. Sí, es un tratamiento integral donde pues no solo es tómese esto, sino pues el asesoramiento sobre la dieta, ¿sí? El asesoramiento sobre el ejercicio, el cesar el cigarro, no consumo excesivo de alcohol o café también. Y el calcio y la vitamina D se recomienda 1000 a 1200 miligramos de calcio al día en el mayor de 65 y de 800 a 2000 unidades de vitamina D. Entonces, en la dieta es casi imposible que un paciente de esa edad los logre. Entonces, la gran mayoría de veces, si no hay alguna contraindicación, hay que sí suplementar la dieta, dar suplementos de calcio y vitamina D. Ok. Gracias, Beto. Max, por aquí hay una pregunta en el chat, una pregunta de Karime, y nos pregunta, en promedio, ¿cuánto tarda en consolidar una fractura por fragilidad sin llegar a ser patológico? Bueno, normalmente, como decíamos antes, aunque el resultado final es igual de los dos tipos de fracturas, en la fractura por osteoporosis sí hay un retraso en el proceso final de remodelamiento. Y entonces podríamos pensar que de 2 a 4 semanas más que lo común que estamos acostumbrados, tendríamos ya un hueso biomecánicamente apto para el trabajo que se busca. Y esto depende también del área de la fractura. No es lo mismo una fractura distal de radio que una fractura de cadera, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ser muy selectivos en el criterio de acuerdo al tipo de fractura y el área anatómica donde se encuentra. Gracias, Max. No sé quién guste contestar esta pregunta. Bueno, nos pregunta si el ácido zoledrónico se aplica en México. Sí lo tenemos, obviamente. ¿Alguien quiere hablar acerca del esquema y cuánto tiempo necesita de hospitalización y en qué pacientes utilizarlo? No sé quién quiera contestar. ¿Beto? Sí. Pues bueno, el esquema indicado o establecido para osteoporosis son 5 miligramos al año de ácido zoledrónico, ¿sí? Hay muchas presentaciones un poco más económicas de 4 miligramos, ¿sí? Entonces, ahí podemos ponerla al año o cada 6 meses. Incluso en pacientes con metástasis óseas está indicado cada mes por 6 meses, ¿sí? Entonces, depende mucho del paciente y del objetivo del ácido zoledrónico el uso que le vamos a dar. Realmente es una infusión intravenosa que se pone para 1 hora en una solución de 250 y no necesita ninguna hospitalización. Incluso pacientes, yo les doy la receta, los mando a urgencias, se los aplican y listo, ¿no? Sí, hay algunos casos, un 30-40% de los pacientes presentan un síndrome pseudogripal después de la aplicación de este medicamento. Entonces, nada más decirles, va a tener algo de fiebre, cuerpo cortado, y más en estas épocas, porque si no dicen, ya me dio COVID, ¿no? Entonces, es importante esto y listo. ¿Y se puede dar el manejo por el ortopedista? Sí se puede dar el manejo por el ortopedista, no hay ningún problema. Incluso desde que está hospitalizado el paciente con su fractura de cadera, se puede aplicar. ¿El tiempo máximo, Beto, para el uso de la teriparatida?
El tiempo máximo actualmente indicado son 24 meses, ¿sí? Hay esquemas desde 6 hasta 24. Se ha visto en algunos estudios, sobre todo reportes de series de casos, donde sí puede estar indicado para el tratamiento de pseudoartrosis, aunque no hay indicaciones específicas ni duraciones de tratamiento específicos, ¿sí? Aquí es muy importante es analizar la pseudoartrosis desde el punto de vista biomecánico, ¿no? Si le falta estabilidad, con o sin teripartida, no va a pegar, ¿no? Si está totalmente atrófica y con cero irrigación sanguínea, tampoco va a pegar por más medicamentos que le pongamos. Entonces, sí es muy importante hacer este análisis que siempre debemos de hacer ante una pseudoartrosis para no darle falsas esperanzas al paciente. ¿Utilizan alguno de estos medicamentos en casos de pseudoartrosis? No fracturas por fragilidad. Sí, sí los llegan a utilizar. No sé si Rafael, ¿los llegas a utilizar? Tu micrófono, Rafa, tu micrófono. No, realmente la pseudoartrosis debe abordarse, es un problema completamente diferente. A veces no es un problema tanto en cuanto a la resorción, que es lo que quizá podemos controlar con estos medicamentos. Muchas veces es un tema de estabilidad. Entonces, se tiene que abordar de otra manera. No, yo no utilizo estos medicamentos en pseudoartrosis. Juan José, ¿los usas? Pues yo realmente no los utilizo tampoco. Coincido que, bueno, en la escuela que tengo, la pseudoartrosis es más un problema biomecánico, muchas veces de estabilidad. En el hospital donde yo trabajo, pues que es de niños, es raro encontrar casos de pseudoartrosis y a nivel particular, la verdad es que no lo uso como tratamiento de pseudoartrosis. Okay. Max. Bueno, nosotros en nuestro equipo sí hemos utilizado este tipo de medicamentos en algunos pacientes, específicamente en las fracturas atípicas y en los pacientes con pseudoartrosis sin capacidad biológica de reacción. Los pacientes con capacidad biológica de reacción pues solo requieren estabilidad, pero los que no tienen una capacidad biológica de reacción sí necesitan alguna ayuda, desde el aporte óseo hasta el estímulo de este tipo de medicamentos. Beto, ¿qué opinas? Sí, aquí, bueno, como nos menciona, más que para la pseudoartrosis como tal, ¿sí? Para las fracturas atípicas, por ejemplo, de caderas supracantéricas, sí de hecho está indicado el prescribir teriparatida posterior a una fractura atípica, porque es un hueso que está básicamente un hueso muerto, ¿no? O sea, que no tiene una capacidad biológica adecuada. Entonces hay que estimularlo y esa es la manera de estimularlo, ¿sí? También en un paciente que a lo mejor por los medicamentos que he estado recibiendo y demás, yo espero que pueda tardarse mucho la consolidación, entonces sí podemos iniciar algún medicamento de este tipo para tratar de acelerar eso un poco, ¿sí? Más que para un paciente que ya nos llega con un diagnóstico de pseudoartrosis de 10, 12 meses, darle la teriparatida para tratar de que consolide. Es más complicado esto. A ver, aquí hay una pregunta muy buena del doctor Rafael Jiménez. Nos pregunta que ¿cuál es el error que más comúnmente cometemos al momento de tratar una fractura por fragilidad ósea? Sí, vamos a empezar uno por uno. A ver, Juan José, ¿cuáles crees que sea? A mí me parece que el principal error, Darío, es no darnos cuenta que es una fractura por fragilidad. Muchas veces ese diagnóstico nos pasa desapercibido. Veíamos hace rato la estadística, se operan pacientes, se tienen en consulta externa, se tienen urgencias y nunca aparece el diagnóstico de osteoporosis o osteopenia. Yo creo que ese es el error más común, porque al no tener en mente que se trata de una fractura por fragilidad, pues damos un tratamiento convencional que muchas veces se va al fracaso o a un resultado no óptimo, digo yo. Esa es mi opinión. Rafael. Creo que coincido con el doctor Juan José. No hacemos un diagnóstico adecuado. Creo que ese es el principal error. Y esto va a llevar a que demos un tratamiento erróneo para el tipo de fractura.
Hace algún tiempo platicábamos sobre fracturas complejas y una de las fracturas complejas principalmente es la fractura por fragilidad, porque la biología del hueso, la manera en la que el cuerpo va a resolverla es muy diferente. Entonces, el principal error es no diagnosticarla. Se le ponen placas, tornillos convencionales y se le manda a hacer una rehabilitación convencional al paciente y termina en una pseudoartrosis o en falla de los implantes. Creo que ahí es donde radica, que no estamos haciendo medicina para estos pacientes. Max, ¿qué opinas? Bueno, mira, yo creo que siempre la diagnosticamos. Siempre que vamos a tratar a un paciente con una fractura por fragilidad, sabemos que la estamos tratando. E incluso elegimos un implante que nos ayude a fijar correctamente esa fractura y obtener el mejor resultado. Lo que no tomamos en cuenta es que ese paciente necesita de tratamiento para esa fractura por fragilidad, no solo un tratamiento mecánico o biomecánico, sino un tratamiento medicamentoso. Y entonces el paciente sale del hospital con toda una farmacia para todo, excepto para su osteoporosis. Y ese me parece a mí el error más común. Porque sí, el diagnóstico, pues creo que todos lo hacemos, todos nos damos cuenta de que es un paciente con una fragilidad ósea, pero no la tomamos en cuenta. Beto, ¿tú qué opinas? Sí, yo concuerdo. Creo que está incluso marcado en el último registro en Latinoamérica, donde solo el 20% de los pacientes con una fractura por fragilidad en México recibieron tratamiento integral, ¿sí? O sea, a un 80% los dejamos ir, a lo mejor con sus indicaciones de si apoyo, no apoyo, para el dolor, gastroprotección y lo demás, pero no medicamentos para osteoporosis, no nada de información de prevención de caídas, ¿sí? Para prevenir esa segunda fractura, nada de recomendaciones de estilo de vida, donde en ocasiones por los tiempos no nos da para hacerlo, pero podemos enviarlos con quien sí tenga el tiempo de hacerlo, ¿no? Con el rehabilitador, con el nutriólogo, para que tenga esa asesoría completa del paciente y realmente se lleve un tratamiento integral de esta fractura. Sí, yo como cirujano protésico de rodilla y cadera, creo que a veces la selección del implante no es la correcta en ese tipo de pacientes, entonces hay que ser muy cautelosos. Y bueno, ya que no queremos usar cemento, hablando de prótesis, ¿no? Y a veces usamos implantes no cementados y nos llegan esos vástagos hundidos, flojos, etcétera. Creo que son todo un reto este tipo de pacientes, son todo un reto. Aquí les voy a hacer una pregunta un poquito controversial. ¿Qué piensan del uso de los antifibrinolíticos, ese que está en el mercado, donde lo están utilizando para consolidación de fracturas? Beto, tú que eres experto en este tipo de farmacología. Realmente no hay ningún estudio ahorita que nos diga que funcione. Entonces, en lo personal, no lo uso y no lo podría recomendar tampoco. ¿Alguien de ustedes lo usa? Fíjate que curiosamente también los que ponemos prótesis por ahí hay algunos también anécdotas, porque no hay ningún estudio publicado, como tú dices. Beto, es de una tesis de un médico generalmente. Creo que ya están haciendo algún trabajo, por ahí creo que sacaron un libro también. Y bueno, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver, la están utilizando para la conciliación de las fracturas. Yo lo he utilizado y creo que te sientes más a gusto y el paciente cree que la fractura pega por eso, ¿no? Pero creo que pues, es la misma naturaleza de la fractura. Entonces, no sé si ustedes, pero yo he estado viendo muchas fracturas atípicas por el uso irracional de bifosfonatos, ¿sí? En cadera, en otras partes también. ¿Alguna recomendación que nos digan ustedes como expertos para evitar esas fracturas? ¿Por qué cómo dejar de utilizar los bifosfonatos? Decirle a los compañeros que están viendo nuestro webinar, cuánto tiempo de usar de bifosfonatos, cuándo dejar de usarlos o utilizar otra terapia como Emosumab o teriparatida. No sé, si quieres empezamos contigo, Beto, y luego vamos. Ok, perfecto. Pues bueno, el tratamiento a largo plazo del paciente con osteoporosis es un reto, ¿no? Actualmente las tendencias son más a iniciar con medicamentos anabólicos óseos como la teriparatida para poder yo llegar a esa meta y ya nada más mantenerla con los bifosfonatos o el denosumab. ¿Se han visto las fracturas atípicas?
hay un mayor riesgo después de los 5 a 7 años de uso de los mismos, ¿no? Donde debemos de ver a los 5 años evaluar, damos vacaciones, cambiamos de medicamento, ¿qué hacemos? Para evitar esto. Y aquí es ante cualquier inicio de dolor, normalmente inguinal, ¿no? Como un dolor en cadera, tomar una radiografía de ambas caderas, porque normalmente empezamos a ver un poquito ese engrosamiento de la cortical medial que ya nos está diciendo que viene la fractura, ¿no? Incluso en estos pacientes está indicado hacer una fijación profiláctica porque es mucho más fácil fijarlas antes de que se fracturen ahí fracturadas, ¿no? Y incluso la rehabilitación es mucho más fácil. Para el paciente lo reintegra de una manera mejor. Max, ¿algún comentario? ¿Perdón? Pues, Max. Sí, sí, Darío. Totalmente de acuerdo con Beto. Hasta hace poco tiempo se decía que el máximo de tratamiento eran 5 años con estos medicamentos y más recientemente se estableció el invertir este tipo de tratamiento a través de los anabólicos y continuar después con los antirresortivos. Parece que esta sería la mejor forma, aunque es la más cara posible y la de más monserga para el paciente, porque hay que hacer su aplicación inyectable diaria, ¿no? Y eso pues sí significa un problema. Pero finalmente es la que mejor funciona. Oye, Max, ¿y haces algo diferente en la fractura, en el trazo de fractura? ¿La estimulas, injerto o algo? Bueno, tratándose de fracturas, ¿dices? Atípicas, sí, atípicas. Fractura atípica, tan solo con fijarla y dar el tratamiento es suficiente. Generalmente consolidan fijándolas. Okay. Rafael, ¿algo que desees comentar? Bueno, y yo creo que aquí lo importante es estar pegado al paciente, ¿no? Hay este tipo de fracturas se ve, y coincido contigo, se ve cada vez más frecuente porque el tratamiento es iniciado por algún médico y este tratamiento el paciente tiene entendido que es para toda la vida, esa es la idea que les venden. Entonces ya no siguen yendo al médico, ya no hay seguimiento por parte de nadie y generalmente llegan ya fracturados. Entonces yo creo que aquí todos los esquemas que se han comentado aquí creo que son válidos, es conocer los medicamentos, pero estar con mucha comunicación con el paciente. Hay algunos medicamentos que se pueden tomar a largo plazo, hay algunas pues, como reglas, ¿no? No más de 4 años, no más de 5 años, llevar a cabo pequeñas vacaciones o hacer puentes con otro medicamento, pero creo que lo más importante es pegarse al paciente y hacer un poquito de educación con respecto a ellos. Ok, perfecto. Juan José, ¿qué opinas? Y hay una pregunta para ti. Primero dime qué opinas de las fracturas atípicas y después te hago la pregunta. Pues mira, yo opino de las fracturas atípicas que de pronto, creo yo, tienen que ver, no, obviamente con la duración del tratamiento, pero muchas veces cuándo se empieza el tratamiento. A veces a mí me ha tocado ver pacientes que no tienen realmente una indicación para estar tomando bifosfonatos y ya tienen más de un año, año y medio, 2, tomándolos porque alguien por ahí se lo recomendó como preventivo prácticamente de la osteoporosis. Entonces, obviamente hay guías, como decía el doctor Roberto, y hay recomendaciones muy precisas, que pues lo ideal es ajustarse desde cuándo iniciar el tratamiento, ese es un punto importante, y cuánto tiempo mantenerlo, y cómo ir cambiando sus esquemas. Okay. Y bueno, y esta pregunta que hace el doctor Horacio Tavares pregunta, después de una primera fractura por fragilidad de un paciente, ¿por qué método se determina el riesgo de una nueva fractura? No sé si nos puedes decir tú, Juan José. Pues mira, ya hay estudios que te hablan de lo que es el riesgo relativo de una fractura como predictor de una nueva fractura. O sea, por ejemplo, una fractura vertebral, ya viendo la primera te condiciona un riesgo relativo de una nueva fractura arriba del 4.4. Quiere decir que ese paciente tiene 4.4 veces más posibilidades de una nueva fractura que un paciente que no tiene una fractura, pero ya hay indicadores muy precisos.
Una fractura de radio te predice o te más o menos te da una idea muy aproximada del riesgo relativo de una nueva fractura, ya sea de radio, ya sea de cadera o ya sea una fractura vertebral. Entonces, de acuerdo a esos indicadores que es muy fácil consultarlos, podemos tener una idea de cuánto se incrementa ese riesgo relativo. Evidentemente, si a eso le agregas factores físicos del propio paciente, factores de salud del propio paciente, pues ese riesgo se incrementa, ¿va? Beto, ¿te gustaría comentar algo de esto, del riesgo de una nueva fractura? Pues bueno, cuando es una fractura incidente, que es esto, que acaba de suceder esta fractura, es un poquito diferente a cuando es una fractura que le llaman prevalente, cuando ya tiene antecedente de una fractura. Cuando tiene antecedente de una fractura se utiliza el FRAX, que es una escala ya validada en base a ciertos puntos, ¿no? Que nos indica el riesgo a 10 años del paciente de padecer una fractura de cadera y una fractura mayor por osteoporosis, ¿sí? El problema de la fractura incidente, hay estudios que nos dicen que ya este FRAX infravaloriza ese riesgo, ¿sí? De hecho, vamos a tener una plática acerca justamente de esto del FRAX en el paciente con fractura incidente por uno de los médicos que inició el uso de este score en México, ¿no? Entonces, pues bueno, es el único score que tenemos validado para establecer el riesgo relativo de fractura. Como dice el doctor Juan José, ya hay estudios que nos dicen después de una fractura de cadera tenemos tanta posibilidad de fracturarnos la otra, pero son estudios epidemiológicos. Por aquí hay una pregunta, bueno, nos comentan que si pacientes con prótesis vitaminizadas, me imagino, bueno, yo lo único que conozco vitaminizado es el polietileno, si han visto mejor integración si se asocia con este tratamiento asociado al manejo de la prótesis. Bueno, si me permites, Beto, yo puedo hablar de esto un poquito de las prótesis. Creo que ahorita con el metal altamente poroso, con la tecnología de impresión de 3D, creo que nos están, esa porosidad que tienen estos implantes nos han hecho que los hemos estado utilizando en lo personal en pacientes con osteoporosis o osteopenia, ¿no? Y creo que se integran bastante bien, hablando de la copa acetabular, que es hueso esponjoso. Y bueno, es metal altamente poroso y lo tenemos en México y creo que sí ha aumentado mucho esa osteointegración de los implantes. Max, no sé si quieres comentar algo. Pues totalmente de acuerdo, Darío. En realidad es básicamente los que vienen con recubiertas altamente porosas los que pueden funcionar de esa manera. Y la vitaminización creo que solamente del polietileno, no conozco de otro tipo. Sí, es para la degradación oxidativa, para evitar la degradación oxidativa. Perfecto. Sí, solamente. Sí. Pues estamos en tiempo, la verdad. Muchas gracias, muy interesante. Creo que lo hicimos bastante ameno. Quiero agradecer, Max, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sé que eres un hombre muy ocupado. Rafael, no, gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Juan José, también, ocupado también, gracias por estar. Y Beto, pues bueno. Gracias. Tú tienes que estar aquí a fuerzas, así que... Muchas gracias a todos y bueno, pues seguimos con el siguiente módulo. Buenas tardes y buenas noches a todos. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.